Al inicio del camino. En el departamento de policía, se reunió el comisario, el fiscal y una veintena de agentes de distintos rangos en una sala amplia, en donde ya el comisario comenzaba a llenar de las primeras pistas de todo lo sucedido en el último mes en la ciudad. Bien, este último mes la situación aquí en la ciudad ha estado más movida que de costumbre. Tengo a mi cargo varios casos de investigación y algunas denuncias que sospecho, de una forma u otra están relacionadas. El comisario puso en la pizarra la foto de Leonardo y otras fotos que resumían el caso de los videos filtrados en la red. La solicitud de investigación en donde se veía cómo alguien destruyó el sistema de cámaras en la casa de Leonardo, y cómo el equipo robado fue a parar al edificio de Amaro. El acusado de esta filtración alude a que Amaro Beltrán lo estaba chantajeando, debido a que pretendía que el acusado dejara a su esposa. Cuando hablé con la ex esposa de este y sus hermanas, me confirmaron que Amaro, su tío, se entrometió en los 3 matrimonios revelando información delicada que finalmente terminó en 3 divorcios. Luego el equipo robado fue encontrado, como saben, y en una nota de chantaje salía una cuenta que normalmente se usa para ilícitos. El comisario hizo una pausa para beber un poco de agua, luego continuó. Aún con lo encontrado y los testimonios, hasta el momento no es posible acusar formalmente a Amaro de chantajear al principal acusado del filtrado de videos, pero a la vez, estos mismos hechos hacen que la duda razonable favorezca a Leonardo como principal autor de los videos filtrados. Es decir, necesitamos saber más detalles, incluso validar si es verdad que un mismo empleado o empleada de Amaro fue quien de forma anónima entregó la ubicación del equipo robado. También está el hecho de que todos los documentos del caso de su hermano Mateo fueron entregados a los periodistas. También de forma anónima por medio de una cuenta falsa, creada solo para ese fin. Dijo el fiscal. Sí, de ser verdad el origen del informante ya serían 2 ocasiones en que Amaro es traicionado por un subordinado. El problema es que en esa empresa trabajan miles de personas. Dijo el comisario. En ambos casos debería ser una persona con un cargo de confianza, que se mueve cerca de Amaro para tener acceso a toda esa información. Agregó el fiscal. Exacto, necesito tu ayuda para que tramites con el juez el monitoreo de llamadas de Amaro y su círculo más cercano en la empresa. Le recordó al fiscal el comisario. Pero por una simple filtración de videos íntimos me la negarán. Necesito más motivos. Dudó el fiscal. No te preocupes. Recién comienzo a explicar las razones de esa petición. Dijo el comisario y se dispuso a poner en la pizarra las fotos de los padres de las hermanas Beltrán. Y agregó los números de causa, para que el resto de los agentes lo anote y puedan accesar esa información en los sistemas. Necesito que todos analicen también este caso. Por años, Mateo Beltrán administró muy hábilmente esta empresa que en sus inicios era pequeña hasta convertirse en una de las más importantes de la región. Pero de un día para el otro, es acusado de manejar de forma negligente diversos proyectos millonarios, malversación de fondos y diversas cosas. En conclusión, dañando deliberadamente el buen nombre de su empresa, y desviando millones que no han sido encontrados en ninguna parte. De hecho, sus 3 hijas vivían casi en la indigencia y en 2 oportunidades estuvieron al borde de perder la vida por vivir en barrios de mala muerte y peligrosos. Narraba el comisario. ¿Por qué echar por tierra tantos años de esfuerzo si le sobraban capacidades para tener todo el dinero que quería de forma legal? ¿Exponer a sus hijas de esa forma? Pensó en voz alta el fiscal. Sí, raro, ¿verdad? Dijo el comisario, algo no cuadra en esas acusaciones. Amaro aprovechó esto para apoderarse por completo de todas las acciones de su hermano, supuestamente por daños y perjuicios ocasionados a la empresa. Pero resulta que solo después que este caso fuera filtrado por periodistas, la junta directiva de la empresa se enteró que Mateo fue acusado de todo esto, y que encima estaba prófugo. Más cosas sin sentido. Y que apuntan a Amaro sospechosamente. El comisario frotaba su mentón con sus ojos fijos, mientras hablaba y sopesaba toda la información. Luego el comisario puso la foto de las 3 hermanas, los reportes de los 2 ataques recibidos, fotos de cómo quedó el primer departamento, la hospitalización de las 3 hermanas tras el primer ataque, y fotos de Andy tras el segundo ataque. En menos de un mes, las 3 hermanas que estaban sin recursos fueron salvajemente agredidas. En el primer ataque, indican que al tratar de llamar a la policía las salidas de las llamadas de emergencia fueron bloqueadas, nunca llegó ninguna patrulla a socorrerlas. Y en menos de un mes, la menor de las hermanas fue seguida por 4 hombres a la salida de su trabajo, la golpearon e intentaron violarla,
solo salió con vida gracias a un testigo que llamó a tiempo. Y hace poco, se hizo un simulacro con unas agentes vestidas como ellas dirigiéndose a otra ciudad, en la noche. Fueron perseguidas e interceptadas, y 5 hombres intentaron asesinarlas. Quería verificar mi teoría que las hermanas eran asediadas, y estaba en lo correcto, dijo el comisario. Omitió la información que la salida fue real, ya que su experiencia le decía que no debía fiarse de nadie, con respecto al paradero de las hermanas. Puso en la pizarra la foto de Alex y sus 4 acompañantes muertos. Estos 5 hombres tienen antecedentes varios, y apodado Alex, era el líder. Tras el fallido ataque, su misma gente lo acribilló en su domicilio. Al parecer se dedicaban al espionaje por encargo de alguien con mucho dinero. Pero espiaban a las hermanas Beltrán. De hecho, cuando estalló lo de los videos filtrados, Andy, la menor de las hermanas, hizo una denuncia por violencia intrafamiliar contra Leonardo, quien intentó agredirla frente a testigos. Nos solicitó registrar su casa, porque en las redes circulaba una imagen de ella en la intimidad de su hogar. Y cuando fuimos, retiramos más de 7 cámaras hábilmente ocultas. El primer sospechoso de ese delito es su ex Leonardo, pero tampoco descarto a Amaro, su tío, dijo el comisario. ¿Piensas que no solo dañó sus matrimonios, sino que hizo más cosas contra sus sobrinas? Dijo el fiscal, recuerdo tu conversación en tu oficina, pero mandar sicarios es demasiado. El comisario puso 7 fotografías que correspondían a la gente del tío de Carlos, los 7 muertos por encargo tras el ataque a las hermanas. Estas 7 personas están muertas. Tienen en común vivir en el mismo barrio del primer ataque a las hermanas. Y ser asesinados y torturados, unos días después tras el ataque antes mencionado. En principio se sospechaba de un enfrentamiento con otro cártel enemigo de ese líder de esa zona, pero el comisario hizo una pausa. Luego puso fotos de los hijos de Amaro y sus familiares muertos en sus casas. Hace poco, como ya saben, los hijos de Amaro fueron asesinados de forma salvaje. Quienes lo hicieron grabaron los hechos y se lo fueron a tirar a la puerta de Amaro. En las imágenes, además de ver el horror de la masacre, se escucha claramente al líder de los sicarios decirle al hijo de Amaro que su padre le debía 7 muertos. Que lo que ocurrió en aquellas 2 casas es un ajuste de cuentas contra Amaro, dijo el comisario. Eso haría apuntar a Amaro como el autor intelectual del intento de homicidio de las hermanas la primera vez que fueron atacadas. Y al fallar los agresores explicaría sus posteriores muertes, para borrar cualquier nexo del contrato. Concluyó el fiscal. Sí, analizando toda esta información en detalle, todas las causas y delitos parecen ser independientes, pero en el fondo de una u otra forma Amaro Beltrán no deja de estar en medio de ellos. Incluso las hermanas, pese a tener excelentes títulos, no lograban encontrar trabajo. Cuando las interrogué, ellas mismas pensaban que era un boicot de Amaro, para que no tuvieran recursos de pagar buenos abogados para sus padres o investigadores. Y sostenían la inocencia de ellos, dijo el comisario. ¿Y enlodar a Leonardo?, preguntó un agente, ya que no le quedaba claro este punto del análisis de todas las causas. Era el único de los 3 esposos que está todavía obsesionado en conservar a su esposa. Si ella volviera con él, tendría el apoyo de toda esa fortuna de la familia Santibáñez, lo cual es un riesgo para Amaro, en caso de ser verdad que inculpó falsamente a su hermano Mateo para quedarse con todo, le respondió el comisario. La fuerza económica de Amaro todavía es poderosa. Si llevamos esto a la corte, harían hasta lo imposible por hacerlo ver solo como evidencia circunstancial o sospecha sin peso. Necesitamos testimonios, testigos directos de los hechos o pruebas que no puedan refutar. Como ahora se apoderó de la empresa, puede hasta comprar a los jueces. Aquí tratamos con un tipo que no tiene límites, dijo el fiscal. Sí, por eso necesito que nos aboquemos a buscar esas pruebas que deben estar escondidas. Cuando llevemos a Amaro a la corte no debe haber el más mínimo error o se nos escapará, dijo el comisario. En la casa de Leonardo, que se encontraba mirando las noticias, de pronto sonó su teléfono. Era Julián. Señor, todo salió según lo planificado, a esta hora ya le debe estar llegando la información al comisario. Perfecto, veo que los delincuentes acabaron con la vida de los 2 hijos de Amaro y toda su familia. ¿Solo le queda la esposa, verdad?, pregunta Leonardo sonriendo de medio lado. Sí, señor, así es. Que tu gente le tome fotos a donde quiera que vaya, luego me las entregas. En unos días más me divertiré otro poco. Rió Leonardo. ¿Ella también debe morir?, pregunta con cautela Julián.
No, solo me divertiré asustando al hijo de puta ese. Me debe muchos problemas. Puedes comenzar con la búsqueda de Andy. Buen trabajo, Julián. Ya te deposité un extra por tus resultados. Es usted muy generoso, señor Leonardo, y Leonardo colgó. El rubio psicópata estaba sonriendo al ver la masacre que había orquestado y pensó en voz alta. Creo que vas a estar un poco ocupado para dañar a Andy estos días, infeliz. Yo soy el único que puedo disponer de ella. Ya te daré más problemas para que no te metas con lo que me pertenece. De pronto recibe otra llamada. Esta era de su padre. ¿Viste las noticias, Leonardo? Masacraron a la familia de Amaro. Es que miro la televisión y todavía no lo puedo creer. Dijo Eduardo consternado. No queda duda que los padres de Andy son inocentes y ese Amaro es un delincuente. Seguro sus socios de fechorías están descontentos con él, por eso arrasaron con su prole. ¿Tú qué crees? Dijo indiferente Leonardo, como si él no hubiese sido el que precipitó todo el baño de sangre. La verdad no sé qué pensar. Le deseaba lo peor por sospechar que él se había metido contigo por el tema de los videos, pero ahora hasta siento lástima. Se confesó Eduardo y su voz llevaba verdadero arrepentimiento. Lástima de quien echó por tierra mi reputación. Y me arrojó sin piedad a los padres enfurecidos de las jóvenes que estuvieron conmigo y que orquestaba mi cárcel. ¿Por no querer separarme de Andy? ¿Se te olvida todo eso? Pregunta serio Leonardo, frunciendo luego con odio sus labios. No, hijo, claro que no. Olvida lo que dije, tú eres mi prioridad. Se corrigió Eduardo. Entonces creo que tu ejército de odiosos de Internet tiene mucho trabajo por delante. Ahora es el momento en que usemos la presión de la sociedad para hundir la imagen de Amaro, y que los padres dirijan su odio contra ese infeliz. Dijo sin piedad, ni siquiera iba a respetar su luto. Sí, hijo, tienes razón, se trata de él o tú. Voy a dar la orden para que reinicien la campaña de desprestigio. Dijo Eduardo. A las pocas horas, alguien desconocido se coló en las casas en donde fueron asesinados los familiares de Amaro, y tomaron fotos de las habitaciones llenas de sangre. Habilitaban en Internet sitios de noticias con autores anónimos, en donde aseguraban que todo el sufrimiento de las jóvenes parejas y los niños se debieron a que Amaro Beltrán tenía negocios con la mafia y que lo sucedido fue un ajuste de cuentas. Haciendo énfasis en que el martirio de los jóvenes y los niños se debía a la avaricia del padre, Amaro. Dejaron la opción para que cualquier persona descargara las imágenes y pudiera compartirlas en redes sociales. De esa forma, una vez comenzaran las imágenes a rodar de equipo en equipo de cualquier persona, no habría forma de quitar ese contenido. Y las fotos de las víctimas, más las fotos de cómo quedaron las casas, llenas de sangre. Circulaban sin control por las redes, y la gente las compartía por medio de sus redes y teléfonos, persona a persona. Ya a la medianoche de ese día, multitudes se organizaban para ir a protestar contra la corrupción de Amaro y su empresa, que a sus ojos fue el culpable de semejante sufrimiento por su comportamiento delictivo. Mucha gente veía las fotos de los pequeños nietos de Amaro, y se llenaban de indignación al saber que fueron ejecutados sin piedad. Todo por la avaricia del abuelo. Y explotaron en ira, querían exigir justicia por los pequeños. Desconocidos fueron a apedrear los ventanales del edificio, y arrojaban basura, objetos pesados, y botellas llenas de gasolina que explotaban contra las puertas principales del edificio. Hasta que la policía dispersó a los manifestantes violentos. Todos los trabajadores de la compañía llamaban a sus jefes con miedo de ir al otro día a trabajar por temor de ser agredidos, y se decidió en medio de la noche que al día siguiente se cerrarían las oficinas. Y en las redes sociales nuevamente los comentaristas de noticias mostraban las imágenes y crecía la furia de la gente y el morbo. Los odiosos contratados por Eduardo, en todos los canales de debate se encargaban de enardecer la furia de los ciudadanos. Culpando de todo tipo de cosas a Amaro, recordaban una y otra vez el tema de los videos, el caso de su hermano Mateo, y no cesaban de dirigir la opinión pública. Eran especialistas en escribir las palabras indicadas que movilizaban los sentimientos de las masas, y convencían a muchos con su habilidad de acusar sin pruebas, pero metiendo la duda en la cabeza de todo aquel que leía por la lógica que tenía cada comentario. Aprovechaban la tendencia del usuario medio de Internet de creer fácilmente las fake news. Frente a todo lo que había pasado, era difícil para muchas personas no ver como mínimo con desconfianza y sospecha al empresario Amaro, aún sin opinar,
la duda, la desconfianza y los sentimientos de lástima por las jóvenes familias ya estaba instalada en los corazones de muchos. Mientras el asistente de Amaro organizaba todo para los cortejos fúnebres de los hijos, nietos y yernos de su jefe. Y preparaba la casa y sus últimos lugares de reposo eterno. El inicio de la caída de Amaro era todo un hecho. No importaba lo que hiciera, Leonardo era su enemigo jurado por intentar matar a Andy. La misma Andy solo tenía en su mente trabajar duro para tener los medios de acabar con él, lo mismo que sus hermanas. Y hasta sus 3 socios de fechorías en la empresa estaban al pendiente de que no los enlodara, con la falsa acusación de su hermano. Ni hablar del cártel del tío de Carlos el rapero. Eso por sí solo era una guerra sangrienta que le tenían declarada. Y estos no eran gente que retrocedía en sus decisiones, jamás. Aún defendiéndose, ya era imposible revivir los muertos, y su camino al infierno que él mismo diseñó se trazaba poco a poco, como una sentencia inamovible. Amaro jamás pensó que acusar falsamente a su hermano trastornaría su mundo de esa manera. Tampoco imaginaba que Daniel Lozano, un perfecto desconocido y con igual o mayor poderío económico que él, ya estaba planeando hundirlo. Para rescatar a sus futuros suegros, probar su inocencia y meterlo a la cárcel. Todo con el fin de ganarse el perdón de Andy. En el poco probable caso, que todavía tuviera la suerte de quedar vivo, con tantos enemigos jurados. Y al otro lado del mundo, las hermanas iniciaban una nueva etapa de sus vidas. Por un lado, sobreviviendo a diversos dolores del alma, pero con esperanzas renovadas, en ese mundo maravilloso y ancestral, que se abría para ellas, como última oportunidad de supervivencia. Tras terminar el desayuno se sentaron en el living de la casa de Simo. ¿Y qué tienen planeado hacer como negocio? Me dijo Andy que ropa y joyas, pero aquí el mercado es tan amplio. Pregunta Simo, mientras sorbía ceremoniosamente su té. Y la abuela como siempre observaba en silencio. Bárbara y Regina quieren desarrollar sus habilidades con diseño de ropa y joyas, para el mercado de jóvenes trabajadores. Ya que inicialmente queremos vender por medio de Internet. Dijo Andy, mientras miraba unos bollos al vapor que se veían por demás apetitosos. Ya que los había probado antes. Sí, tener tiendas físicas es demasiado costoso. Además, los jóvenes ya están acostumbrados a elegir productos por lo que ven en sus equipos, y que le lleguen a su casa. Dijo Bárbara, que también miraba la comida mientras se le hacía agua a la boca. Sin contar que tenemos un capital limitado, que debemos repartir entre las herramientas que nos faltan para empezar, más los materiales de confección. Expresó Regina. Y no olvidar el lugar físico en donde se cortarán los modelos de la ropa, y los espacios de las máquinas y demás cosas necesarias para la confección de prendas. Y la artesanía de las joyas. Dijo Andy. Entonces Bárbara y Regina serían la parte creativa de sus productos de moda, y Andy me imagino la encargada de los sitios de venta y promoción de los productos en las redes, concluyó Simo. Sí. En principio será extenuante. Los primeros productos deberán ser diseñados y creados por mis hermanas a medida que se realicen los pedidos. Y por mi parte debo encargarme de todo lo que mencionaste con respecto a la venta de sus productos, más el desarrollo de algunos propios de mi área. Analizó Andy. Serán días duros, pero si comienzan de a poco también les dará una ventaja de aprender del mercado que quieren abordar, y a menor escala de producción, menos pérdida en caso de errores. Comentaba Simo. Exacto, no solo debemos entender bien la cultura y aspiraciones de nuestros futuros clientes, sino que debemos familiarizarnos con toda la cadena de logística, transportar las cosas desde nuestro taller a las casas. El coste y la seguridad de entrega según el servicio que será de terceros primero. Además, lo más crítico es tener un número mínimo de proveedores de materiales confiables. Dijo Bárbara mientras masticaba. Entonces, con ojos llenos de nostalgia, se unió a la charla, la abuela de Simo. Junto a mis hijas hace años teníamos nuestro propio taller. Recuerdo cómo nos costó mucho hacernos valer por ser mujeres en el negocio, no fue fácil. Más en estos tiempos, encontrar gente honorable es difícil. Dijo la abuela de Simo. ¿De verdad? ¿Y qué confeccionaban? Preguntó asombrada Bárbara. Creábamos hermosos vestidos para damas adineradas. Nuestro pequeño negocio estaba prosperando después de mucho esfuerzo. Hasta que un fatal accidente me quitara a mis 2 hijas al mismo tiempo, dijo con sus ojos aguados la abuela de Simo. Lo siento mucho, dijo Bárbara. Andy y Regina la observaban con pena.
pensando en que quizás conversar en su casa estos temas solo le avivaban dolores pasados. Perdónenos si con nuestra conversación le evocamos esa tristeza, dijo Andy. No, Andy, a diferencia de sus padres, ellas se fueron tan solo porque era su destino. Sí, deja un vacío en mi corazón, no verlas reír y mirar felices cada hermoso vestido terminado y listo para entregar. Pero me dejaron a Simo y su prima Boki, para darme una razón de continuar mi existencia. Dijo la abuela solemne. Sí, tras la partida de nuestras madres aprendimos a unirnos más, éramos solo niños cuando ellas se fueron. Dijo Simo. La abuela se quedó pensativa durante unos minutos mientras todos tomaban el té en silencio, luego habló. Quizás también el destino las envió aquí, dijo de pronto enigmáticamente. Luego recogió todos los utensilios del té y le dijo a Simo. Vamos todos a la zona industrial, te daré las indicaciones por el camino. Simo asintió con la cabeza y se dirigió a las hermanas. Vamos a conocer la zona industrial de la ciudad, en donde están las fábricas que crean las cosas que se envían por todo el mundo, sonrió. Las hermanas estaban emocionadas por ver ese lugar, en donde se podía comprar y vender de todo. El corazón del comercio en la ciudad. Tras recorrer en auto más de media hora, llegaron a un enorme lugar lleno de enormes bodegas y donde la calle principal era un corredero de gente que iba y venía con paquetes y cargas en los brazos y carros. Y en las calles todo tipo de vehículos, de todos los tamaños transportando cosas. Era un sitio tumultuoso, ruidoso y lleno de esa prisa y afán que solo se ve en un mercado en donde el intercambio de cosas se da a todas las escalas. Salieron de la avenida principal y la abuela los guió hasta un sector que estaba cerca. Al parecer era una sección de las bodegas más antiguas de la zona, ya que las que se veían como de construcción reciente, estaban muchísimo más atrás y eran de más pisos. Simo se estacionó en el frente de una inmensa bodega o galpón, construida de material sólido, posiblemente ladrillos recubiertos de cemento o algo más, pero su arquitectura se veía robusta e indestructible por el tiempo, como los más antiguos y tradicionales edificios de la ciudad. La abuela abrió varios candados y Simo corrió la puerta principal que era enorme. Abierta de par en par y por su altura, pasaba perfectamente un camión grande de carga. Y en cuanto entraron entendieron de qué se trataba. Las tres hermanas miraban atónitas. Un enorme espacio que sus paredes izquierda y derecha estaban llenas de decenas de repisas con maniquíes de torso, completos, y que al encender las luces daba a ver que allí se exhibieron las creaciones de las hijas muertas. En medio del espacio, 9 grandes mesas en donde se cortaba los moldes de los vestidos con sus respectivas cajoneras debajo para dejar todas las herramientas de confección y al borde de cada mesa, máquinas de coser que estaban cubiertas por una funda para protegerlas del polvo y la humedad. Y al fondo un espacio en donde colgar cientos de rollos de telas, cajones para todo tipo de accesorios como botones, cremalleras y todo lo imaginable. Y a un costado, 2 oficinas aún con sus antiguos escritorios y sillas, más los archivadores. La abuela miraba emocionada todo el lugar, seguramente evocando en su memoria los momentos felices vividos con sus hijas, sus triunfos y sus derrotas. Sus días de gloria. Luego se volvió hacia las hermanas que la miraban en silencio, y les dijo. Mi hija mayor Dainá, desde muy pequeña era bella y elegante. Quería que su trabajo sirviera para embellecer a las jóvenes. Hasta nuestros días, una joven incluso es despreciada para el matrimonio por el solo hecho de no ser bella. Ella veía el dolor en las jóvenes y quería transformarlas. Dijo la abuela mientras quitaba la funda a una de las máquinas. Bajo la funda había más envoltorios y cuando la máquina estuvo a la vista, se veía en muy buen estado todavía. La abuela continuó. Mi hija menor Link era bella, alegre y bulliciosa. No perdió jamás su espíritu a pesar que el hombre que la embarazó y la abandonó, se casó con otra. Dijo tratando de ocultar su impotencia. Más tarde se enterarían que Link, la joven abandonada, era la madre de Simo. Daina perdió a su marido en cumplimiento del deber como policía y Link solo conoció a un cobarde. Dijo con tono sombrío la abuela. Luego continuó.
Ambas como ustedes tuvieron que luchar por dar de comer a sus hijos. En una época que era más restrictiva aún con las mujeres. Mientras este lugar siga sirviendo para hacer realidad sus sueños, sus memorias serán honradas. Mi corazón sería feliz si se pudiera continuar sus sueños, en este lugar, en donde solíamos cantar y reír pese a toda la pena de estar solas. Las hermanas junto con Simo quedaron pensativas, creían entender lo que quería decir la abuela, pero no estaban seguras. Entonces la abuela concluyó. No necesitan arrendar otro lugar, pueden comenzar aquí, pueden continuar su legado. Antes pensaba que se trataba solo de ganar dinero, pero ahora entiendo que se trata de lucha. Lucha por ser digna y respetada. Verse hermosa y delicada, pero también ser fuerte. Dijo la abuela y entre todos se miraban con esa sensación en el corazón que siente alguien que sueña en grande. Que ese lugar y ese pequeño momento sería el inicio de un largo camino que los llevaría a cosas insospechadas. En los siguientes días, las hermanas con la abuela fueron por toda la ciudad recorriendo los lugares en donde se encontraban los antiguos contactos y proveedores que tenía la anciana. Gente de costumbres antiguas. Por tanto, su sola palabra era confiable y garantía de negocio seguro y honorable. Todos ya ayudados por las segundas y terceras generaciones, es decir, sus hijos y nietos, quienes podían comunicarse con las hermanas en inglés. Mientras Bárbara y Regina le mostraban a Andy cuáles telas y demás materiales habían elegido, esta última creaba una pequeña base de datos de los proveedores, direcciones, fotos de los insumos y precios. Tanto en telas como en materiales para la confección de joyas, la inmensidad de la oferta era abrumadora, sobre todo al negociar. Andy observaba atenta como lo hacía la abuela. Si bien no entendía su idioma, podía darse cuenta con los gestos corporales que la negociación no solo era por las palabras, se trataba de ganar confianza entre las partes. Al tener claro el costo de los materiales para confeccionar sus productos, proseguía a limpiar el lugar y ver qué más faltaba en cuanto a herramientas. Ese fin de semana irían a limpiar y hacer un inventario. La abuela de Simo se veía con igual entusiasmo que las hermanas, participaba en todo y su nieto estaba feliz de verla sonreír de nuevo, como en los viejos tiempos en que vivía su madre y su tía. Era como si el tiempo volviera atrás y su querida abuela que contaba los días para recibir visitas, de pronto se movía de un lado al otro con una nueva misión en su vida. Con energías nuevas, y feliz de recordar los tiempos que vivió con sus hijas. Haciendo lo mismo que le gustaba hacer en ese entonces. Era como si la vida solitaria de la abuela tuviera una segunda oportunidad de tener un final feliz. Tras la cena, Andy le solicitó a Simo ver imágenes de su madre y su tía. ¿Crees que se ofenda tu abuela si colocamos cuadros de ellas en el taller? No, creo que le gustaría mucho, Simo sonrió. Al mostrarle las imágenes, Andy miraba a las jóvenes y una sonrisa se dibujó en su rostro. Eran muy bellas, y por las fotos que me has mostrado de su trabajo, tenían un estilo único y delicado. En esta época serían furor sus diseños. Creo que tu abuela tiene razón, debemos continuar su legado. En distintas épocas, vivimos historias similares. Me da la sensación que nos toca a nosotros hacer justicia y cerrar el círculo. Pensó en voz alta Andy. Si existe alguien que luche con toda su alma por lo que es justo, eres tú, Andy. Simo la miró orgulloso y Andy lo abrazó como el hermano que nunca tuvo, pero que de pronto estaba ahí, para apoyar su lucha. Andy eligió entre todas las fotos las más hermosas y fueron a un local de restauración de fotografía digital, e imprimieron cuadros grandes para poner en lo que sería su taller. La joven quería honrar sus memorias. Cuando entre todos terminaron agotados de limpiar el enorme espacio para prepararlo para el trabajo, Andy y Simo sacaron de donde tenían oculto los cuadros que habían mandado hacer y los colgaron en la pared más visible. La abuela sonreía al ver los retratos tan vivaces de esas fotos restauradas y que ahora se mostraban imponentes, en cuadros a todo color de sus bellas hijas. Entonces Simo le dijo a su abuela: Abuela, las hermanas quieren registrar la marca de ropa y de joyas con los nombres de tus hijas, quieren pedir tu permiso. Pero solo si esto no te incomoda, solo quieren que sus nombres se mantengan vivos, por medio de sus creaciones. Luego de unos instantes en que la abuela parecía recorrer el pasado en su memoria, y sus ojos se llenaban de emoción mirando los cuadros, dijo: Me sentiría muy feliz que sus nombres representaran su trabajo. Luego hizo una pausa larga, tras ello continuó: Cuando ellas trabajaban, soñaban con ser reconocidas, pero en ese tiempo no existía la tecnología de ahora. Solo los más ricos tenían el poder que sus nombres sean honrados por su trabajo.
En donde quiera que estén sus almas, estoy segura que estarán muy contentas de saberlo. Desde ese momento, la ropa sería vendida con la marca Daina y las joyas como marca Ling. Mientras Bárbara y Regina ajustaban sus diseños a lo que notaban eran las tendencias de gustos de las jóvenes chinas. Y conversaban de las telas y demás materiales con la abuela. Andy y Simo registraron las marcas de ropa y joyas, e hicieron los trámites para que Simo sea el representante legal de los dos primeros nichos de mercado en los que trabajarían. Andy confiaba plenamente en Simo y él solo mostraría su nombre a fin de que las hermanas no fueran rastreadas por sus perseguidores. Tras los trámites, Andy diseñaba y programaba las plataformas de ventas. Afortunadamente durante sus estudios tenía muchos trabajos ya hechos en programación, que solo debía adaptar o hacer pequeños cambios. Y solo debía pagar por el servicio de hosting, que era el espacio en donde estaría en línea alojada su plataforma de ventas, con la opción de descargar una aplicación en donde los jóvenes igual pudiesen comprar por medio de sus teléfonos. Los días pasaban volando, entre tanto que hacer. Y Andy como Regina se trataban periódicamente por profesionales de la salud mental, sobre todo Andy que poco a poco dejaba de lado las pesadillas y se sentía con más ánimo y vigor para trabajar. Aunque le seguía costando dejar atrás el dolor por la decepción de Daniel. El dolor de la soledad, la sensación que no era digna de ser amada y valorada, seguía mellando su alma. Al recordar que solo fue utilizada, en esos momentos que pensaba serían los recuerdos más hermosos que tendría en la vida. Pese a que trataba de no pensar más en ello. Y Bárbara controlaba la salud del bebé. Era todo un milagro que no tuviera problemas pese a todo el estrés que pasaron y creciera bien. Para ser su primer bebé, Bárbara se veía fuerte y las molestias como los vómitos y los antojos eran pocos. Se sentía bastante bien, pese a que necesitaba dormir cada vez más. La abuela de Simo le daba multivitamínicos caseros para fortalecer su embarazo y secretos de belleza para cuidar la piel y borrar definitivamente las cicatrices de Regina y Andy tanto en su cuerpo como en sus rostros. Simo reía carcajadas cuando veía a las hermanas y su abuela meditando y con sus máscaras de belleza en el rostro. Qué forma más rara de meditar, si los monjes las vieran se sentirían ofendidos seguro. Se burlaba al pasar. Luego que terminaban su meditación, la abuela le daba su merecido a Simo por burlarse con un matamoscas, y era el turno de las hermanas de reír. Realmente se veía gracioso ver a Simo alto y musculoso siendo perseguido por su abuela de figura menuda pero ágil, y que le daba duros golpes con su arma plástica que manejaba con la destreza que un espadachín usaría al pelear, con su espada. Era la versión china de la mamá enojada pegando con la chancla. En China las hermanas poco a poco recuperaban una vida familiar y de paz, aunque con dolor llevaban la incertidumbre del paradero de sus padres.